Si el saco localizado en A, aquí lo tenemos, en la figura tiene un peso de 20 libras, acá tiene un peso de 20 libras. Determine el peso del saco ubicado en B. El peso de este saco hay que calcularlo. Y la fuerza que se necesita en cada cuerda para mantener el sistema en equilibrio en la posición mostrada. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del punto E, para lo cual es necesario hacer cortes imaginarios a las cuerdas para que aparezcan las cargas axiales en esas cuerdas. Por ejemplo, aquí hacemos un corte imaginario en la cuerda EC y aquí también se ha hecho un corte imaginario en la cuerda EG. Haciendo esos cortes imaginarios, entonces aparecen las cargas axiales. Por ejemplo, la tensión en la cuerda EG y también aparece la tensión en la cuerda EC. Y por otro lado tenemos el peso del saco, que es 20 libras. El vector peso de 20 libras se puede trasladar a lo largo de toda su línea de acción, entonces lo vamos a trasladar hacia el punto E. Ahí están entonces las tres fuerzas que actúan sobre el punto E, que son la tensión EG, la tensión EC y el peso de 20 libras. Entonces, si trabajamos en los ejes X y Y, vamos a necesitar los ángulos que forman las tensiones con la horizontal y con la vertical. Para la tensión eje vamos a trazar la horizontal y vemos que siendo este ángulo de 30, este ángulo debe ser de 60, el ángulo que forma T eje con la horizontal. Ahí lo tenemos, ángulo de 60. Y luego la tensión EC forma un ángulo de 45 con la vertical. Si acá tenemos 45 grados, aquí también completando debe ser 45 grados. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre en el punto E. Este texto, tensión eje, vamos a moverlo por aquí para poder trazar los ejes coordenados. Entonces, movemos el texto y trazamos los ejes coordenados X, Y. Entonces, ya estamos en condiciones de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Una de ellas es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces en X vamos a tener la componente T eje por coseno de 60, menos, hacia el otro lado, vamos a tener la componente TS, la componente de la tensión TS por el seno, opuesto al ángulo, por el seno de 45. Estamos tomando hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces esto va a ser igual a 0. Reemplazamos, tendríamos TEG, coseno de 60 es seno de 30, un medio, menos TS, seno de 45, que sería raíz de 2 sobre 2, y esto igual a 0. Entonces aquí hay un común denominador que es 2 y que al final va a pasar a multiplicar al 0 y por lo tanto puedo simplificar acá 2 con 2 y me quedaría simplemente TEG por 1 menos TEC por raíz de 2 es igual a 0, o también TEG es igual a TEC por raíz de 2. Entonces esta es una de las ecuaciones que me va a servir para hallar tanto TEG como TS. Entonces, la otra va a salir de la otra condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, tendríamos TEG seno de 60. TEG por el seno de 60 positivo hacia arriba. Y luego menos TS menos TS coseno de 45, menos TS coseno de 45, menos 20 igual a 0, o también esto igual a 20. Entonces tenemos TEG, pero TEG lo hemos calculado aquí. TEG sería TS por raíz de 2. Y por el seno de 60,
el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, menos TEC por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, es igual a 20. Entonces acá hay un común denominador que es 2. Es el común denominador para los dos términos. Entonces ese 2 que es común denominador va a pasar a multiplicar al 20 y en el segundo miembro va a ser 40. Y luego tendríamos TEC por raíz de 2 por raíz de 3 menos TEC por raíz de 2 es igual a 40. Puedo sacar un factor común que sería TEC por raíz de 2 y por raíz de 3 menos 1. Por raíz de 3 menos 1 es igual a 40. Por supuesto que hay más formas de operar esto, no hay que hacer todos estos pasos, ¿no? Cada quien opera como mejor le parece. Entonces tenemos que TEC va a ser igual a 40 sobre raíz de 2, estos dos pasan a dividir, 40 sobre raíz de 2 y raíz de 3 menos 1. ¿En qué unidades estamos trabajando? En libras. De aquí vamos a obtener que TEC es igual a 38.6370 libras. Y entonces de aquí obtenemos que TEC es igual a 38.6 libras. Luego tenemos nuevamente aquí TEG es igual a TEC por raíz de 2. Aquí tenemos la ecuación. Es decir, esta expresión por raíz de 2. Si a esta expresión la multiplicamos por raíz de 2, se va a ir raíz de 2 con raíz de 2 y simplemente me va a quedar 40 sobre raíz de 3 menos 1. Eso es TEG. Entonces, TEG es igual a la expresión 40 sobre raíz de 3 menos 1. Y esto en libras. TEG va a ser igual, operando esto, sería 54.6410 libras, de donde se obtiene que TEG es igual a 54.6 libras. Y ya tenemos las dos tensiones. Luego aislamos el punto C para dibujar las fuerzas que confluyen al punto C y así hacer el diagrama de cuerpo libre que nos permita hallar la tensión en CD, que es la que falta, y también lo que está pidiendo el problema, que es el peso del otro saco. Entonces ahí aparecen haciendo los cortes imaginarios. Aquí está el corte imaginario en la cuerda CE y entonces aparece la tensión en CE que hace un ángulo de 45 con la horizontal. Además está el corte imaginario que se ha hecho a la cuerda CD, por lo que aparece la tensión en la cuerda CD, que hace un ángulo aproximado de 37 con la horizontal. ¿Por qué 37? Porque aquí aparece que el lado opuesto es proporcional a 3 y el lado adyacente es proporcional a 4. Y además el peso del otro saco que está por aquí y ya lo hemos trasladado a lo largo de su línea de acción hacia el punto C. Colocamos los ejes coordenados X, Y y aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Por un lado tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y entonces tendríamos TCE por el coseno de 45, aquí lo tenemos hacia la derecha, positivo, TCE por el coseno de 45 menos, acá tenemos hacia la izquierda TCD coseno de 37, TCD coseno de 37 y todo esto es igual a 0. TCE ya lo habíamos hallado y era la siguiente expresión, era 40 sobre raíz de 2 y raíz de 3 menos 1.
por el coseno de 45. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí se va a ir raíz de 2 con raíz de 2. Y 40 entre 2 es 20. Menos TCD, que es lo que voy a calcular, TCD por el coseno de 37 o seno de 53, 4 sobre 5. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que 20 sobre raíz de 3 menos 1 menos 4 quintos de TCD es igual a 0. O este 4 quintos de TCD pasa al segundo miembro con positivo y queda 4 quintos de TCD positivo. Y puedo seguir simplificando. Cuarta, cuarta, y me quedaría acá cuarta de 25, cuarta de 4, 1. Este 5 puede pasar a multiplicar y sería 5 por 5, 25, sobre raíz de 3 menos 1. Eso sería TCD. Tensión en CD es 5 por 5, 25, sobre raíz de 3 menos 1. ¿En qué unidades? Libras. Entonces, operando, sería TCD igual a 34.1506 libras. Entonces TCD va a ser igual a 34.2 libras. Ese es el valor de TCD. Y ya puedo hallar el peso del otro saco. Aplicamos la otra condición de equilibrio, es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos TCD seno de 37. Tenemos TCD seno de 37 hacia arriba, más TCE seno de 45, más TCE también hacia arriba, positivo, multiplicado por el seno de 45, menos el peso de B igual a 0, o también todo esto igual al peso de B. Entonces aquí lo que hay que hacer es reemplazar. TCD lo hemos calculado por aquí. TCD es igual a 25 sobre raíz de 3 menos 1. Entonces aquí tenemos 25 sobre raíz de 3 menos 1. Por el seno de 37, seno de 37 es 3 quintos, más TCE es 40 sobre raíz de 2, raíz de 3 menos 1. Eso es TCE por el seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Es igual al peso de B. Entonces aquí tenemos 25 entre 5, 5. 5 por 3, 15 sobre raíz de 3 menos 1. Más, y aquí tenemos 40 entre 2, 20. Raíz de 2 se va con raíz de 2 y me queda aquí 20 sobre raíz de 3 menos 1. Esto es igual al peso de B. Entonces me queda que el peso de B es igual, común denominador, raíz de 3 menos 1. 15 más 20, 35. ¿En qué unidades? En libras. Entonces, haciendo las operaciones, el peso de B va a salir 47.8109 libras, de donde el peso de B, redondeando, sería 47.8 libras. 47.8 libras.